¿Y ahí? ¿Ahí les aparece? Ahora sí. Bueno, profe. genial, genial. Ok, poner acá. Vamos ahí. Bueno, vamos a empezar. Creo que ya estamos todos. No falta nadie. A ver si se conectó Iliana. Hola Iliana, ¿cómo estás? Iliana, ¿me escuchas? No me escuchas. Bueno, el sistema nervioso central, ¿sí? O el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, ¿sí? El encéfalo a su vez, o el encéfalo se encuentra en el cráneo, en la cavidad craneana. Ahí tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Aquí en este tronco encefálico nosotros podemos observar que se encuentran los, vamos a ver más adelante, los pares craneales. Luego tenemos la médula espinal, ¿sí? La médula espinal que es una prolongación del encéfalo, ¿verdad? Que se desplaza a nivel de la columna vertebral. ¿En qué parte o porción de la columna vertebral se desplaza la médula espinal? ¿Quién me dice? ¿En qué estructura o parte de la columna vertebral se desplaza la médula espinal, chicos? Por el interior sería. ¿Y cómo se llama? eh, Tiene un nombre. Ese nombre es lo que yo quiero escuchar. Delegada, ejemplo. A ver. ¿Cómo se llama? Conducto vertebral puede ser. El conducto o el agujero vertebral. Muy bien. Ahí pasa la médula espinal. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por un sistema somático. Este sistema somático está formado por los 31 pares espinales, que son los que salen las raíces nerviosas de la médula espinal, y de los 12 pares craneales. Y luego tenemos el sistema autónomo o vegetativo, que se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso central genera impulsos nerviosos, ¿sí? Porque el cerebro es el que se encarga de procesar la información que le llega, ¿sí? Y se encarga de realizar la orden, rapidez y grande distancia, y formado por neuronas o unidades funcionales, en donde las neuronas, ¿sí? Por medio de los axones de los nervios se encargan de transportar la información del cerebro hacia tanto los pares craneales como los pares espinales, y también el sistema simpático o parasimpático. El sistema nervioso central, tenemos acá el cerebro, ¿sí? Tenemos el tronco encefálico, que está formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo. Luego ya tenemos la médula espinal, la médula cervical, médula espinal torácica, lumbar y sacra. Ocupa la cavidad dorsal del organismo, actúa como los centros de mando e integración del sistema nervioso, interpreta la información sensitiva aferente y eferente, ¿sí? Eso, ¿quién se encarga de interpretar esto? El cerebro. El cerebro se encarga de interpretar. Esto vendría a ser un corte de la médula espinal. Si se hace un corte de la médula espinal tiene la forma de una H, ¿sí? Esta es la parte anterior de la médula y esta es la parte posterior. La parte anterior de la médula es sensitiva y la parte posterior es motora. ¿Qué pasa? Si el tacto, ¿sí? Acá la mano, si yo toco un objeto frío, ¿sí? Esa sensación fría es absorbida o recepcionada por unos receptores, ¿sí? Los receptores que se encuentran debajo de la piel. Esto envía la información sensitiva, va a la médula, y de la médula va al cerebro. El cerebro procesa esa información y dice, eso es frío. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos mucho tiempo ahí, ¿qué pasa? De forma automática e involuntaria, levantamos la mano. Entonces el cerebro manda la información de que tiene que mover la mano ahí. Viene, esa información va a la mano, ¿sí? Y nosotros quitamos la mano de ahí. Y esa es la sensación
Eferente. La aferente es la que va al cerebro. El cerebro procesa, envía la orden y por la vía eferente, que es la motora, nosotros hacemos los movimientos o quitamos la mano de un lugar. Evidentemente las neuronas se unen unas con otras, ¿sí? Y una neurona, esta es una neurona, ¿sí? Este es el axón, se une con el axón de otra neurona y aquí hay un espacio y ahí se tiene que transportar la información y a eso se llama sinapsis. Es cuando esta neurona manda la información del cerebro y esta neurona le tiene que pasar la información a esta otra neurona y así sucesivamente. Existen dos tipos de sinapsis eléctrica y la química. La eléctrica es donde se envían impulsos nerviosos, ¿sí? Y esto se va pasando en la periferia de los nervios. Y la química es gracias a las vesículas sinápticas aquí. Esta vesícula se libera a este nivel, luego se transporta a la otra neurona, la neurona interpreta esa vesícula o la agarra a esa vesícula y esta vesícula es transportada a esta neurona y así sucesivamente se va transportando. Eso se llama la sinapsis. La sinapsis eléctrica, sí, que fue lo que yo les dije, que es transportado por una capa que se llama, el nervio tiene una capa que se llama capa mielina, y esta mielina se encarga de transportar la información a la otra neurona. Acá tenemos la sinapsis química, ¿sí? En donde hay unos neurotransmisores, hace de puente, se difunde a través del trecho del espacio, adhiere a los receptores y estos receptores pasan a la otra neurona y así sucesivamente se va transportando la información. Entonces, la información que se transporta a través de los nervios se pueden hacer por dos formas. Una es eléctrica y otra es química. La eléctrica es la que se produce en la periferia y la química es la que se produce en el interior de la neurona. El encéfalo, que vendría a ser el cerebro, ¿sí? Es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo, está envuelta por las meninges. La meninge es una capa de líquido que le envuelve al corazón y le da protección y le da nutrición, le nutre también. Esta meninge está formada por la dura madre, la pia madre y la aracnoide. La dura madre vendría a ser la capa externa. La pia madre es la capa interna y la aracnoide es la capa media. Acá tenemos una vista lateral del cerebro. Acá tenemos el cerebelo que se encuentra en la parte posterior a nivel del hueso occipital, a nivel de la nuca. Acá tenemos la glándula hipófisis, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El cerebro, ¿sí? Tiene la capacidad de interpretar cosas intelectuales, atención, memoria, inteligencia, ¿sí? Algunos movimientos, ¿sí? Al igual que el cerebelo. El cerebelo se encarga de la coordinación. Se encarga de la coordinación y se encarga de la motricidad fina, por ejemplo, de las manos. Eso se encarga el cerebelo. Acá tenemos el cerebelo, se encuentra situado detrás del cerebro, ¿sí? Y coordina los movimientos de los músculos al caminar y realizar otras actividades motoras. El cerebelo. Y hay una patología que se llama síndrome cerebeloso, en donde el paciente, por ejemplo, tiene un tumor a nivel del cerebelo. Este tumor le comprime al cerebelo y el paciente tiene trastornos en el movimiento, o sea, no puede caminar. ¿Se están entendiendo, chicos? ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí? Se entiende, profe. Bueno, vamos a ir continuando. El tronco encefálico, que es esta parte que vemos aquí, que es una prolongación del cerebro, está formado por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. Es esta raíz que está aquí. Y esta raíz se continúa ya con la médula espinal. Y acá tenemos el cerebelo. Y aquí, esto que vemos aquí es la hipófisis. La hipófisis se encarga de producir
una hormona que es TSH. Y esa TSH es la hormona del crecimiento, ¿sí? Puede ser que una persona tenga un tumor a este nivel de la hipófisis y presente, por ejemplo, el enanismo, no crece totalmente. O el gigantismo también puede ser que tenga acá una patología a este nivel, se produce mucha de esa hormona y el paciente crece, crece, crece. La médula espinal, que es lo que vemos aquí, que es una prolongación del cerebro, va a través de la columna vertebral a nivel del agujero vertebral, ¿sí? Y esta médula espinal da las raíces espinales, ¿sí? Su función más importante es conducir mediante los nervios de la que está formada la corriente nerviosa, ¿sí? Porque, ¿qué fue lo que yo les dije? Por ejemplo, si vos querés mover el codo, querés flexionar el codo, ¿qué músculo hace la flexión del codo? ¿Qué músculo hace la flexión del Bíceps codo? braquial. El bíceps braquial. Entonces, si nosotros queremos hacer la flexión de codo, ¿qué pasa? Los músculos o las células que se encuentran aquí le dicen al nervio que le mande la información al cerebro. Viene el nervio, viene por la vía aferente sensitiva, viene la médula, de la médula se desplaza la información, va al cerebro, el cerebro procesa la información y le dice, bueno, vamos a decirle al músculo bíceps que se contraiga. Entonces viene otra vez el impulso nervioso por la vía eferente, viene por la médula, sale por la raíz espinal, viene por la raíz motora ya, viene al bíceps y le dice, bíceps, contraete. Entonces el bíceps se contrae y uno puede flexionar el codo. Y eso se produce en milésimas de segundo. La médula espinal vía descendente proviene del cerebro, que fue lo que yo les dije, ¿sí? Por las vías aferentes, ¿sí? Y las neuronas ascienden o terminan en el cerebro. Es cuando nosotros mandamos la información al cerebro y esto tiene que pasar sí o sí por la médula espinal. Neurotransmisores en el sistema nervioso central. Tenemos, por ejemplo, los aminoácidos. Tenemos tres tipos de aminoácidos importantes. El GABA, que es un neurotransmisor, es uno de los neurotransmisores inhibidores claves en el cerebro. Este se encarga de inhibir toda acción que el cerebro quiera producir. Entonces tiene que inhibir. La glicina es un neurotransmisor inhibitorio de la médula espinal. Y el glutamato, que es el principal transmisor excitador para incrementar la entrada de sodio a nivel de la célula. En la célula, que fue lo que nosotros vimos cuando vimos membrana celular, vimos nosotros que había un transporte activo y un transporte pasivo. En el transporte activo era que nosotros dijimos que sí o sí se necesitaba ATP y ahí hay una bomba que se llama bomba de sodio y potasio. Y esta bomba de sodio y potasio depende de este neurotransmisor glutamato para que se active. Las monoaminas son neurotransmisores implicados en las vías nerviosas reguladoras más lentas. Estas vías establecen la sinapsis. Estas monoaminas se encuentran en la unión entre una neurona y otra neurona aquí, y es un neurotransmisor. La hidroxitriptamina se encarga de controlar el ciclo del sueño y la vigilia, el apetito, la temperatura corporal, percepción del dolor, náuseas, vómitos, finalmente un comportamiento agresivo. ¿Agresivo en qué sentido? Si una persona está con dolor, eso se acompaña con náusea y vómito, uno está, ¿cómo les puedo decir? Está insoportable por ese dolor que siente. Entonces esta hidroxitriptamina es lo que se libera, ¿sí? Para producir estos síntomas que se produce aquí. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en el músculo esquelético, que fue lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la fisiología muscular, que viene la información
del nervio al músculo para que el músculo se contraiga. Entonces viene el nervio, llega a la unidad motora del músculo, ahí se libera la acetilcolina ingresa dentro del músculo, va a nivel del sarcoplasma, le dice al calcio para que se libere, el calcio va a nivel del sarcómero, en donde se encuentran los filamentos de actina y miosina. El calcio con el ATP se unen y le dicen a los filamentos de actina y miosina que hagan este movimiento. Por eso la acetilcolina es muy importante para la contracción del músculo. Los péptidos son neuromoduladores, se encargan de inhibir también tanto al sistema nervioso central como a la médula espinal. El óxido nítrico se libera en respuesta al incremento intracelular del calcio. O sea, cuando había un aumento de concentración de calcio, por ejemplo, a nivel muscular, ¿sí? El óxido nítrico se libera y le dice al calcio que vuelva a través del sarcoplasma. Porque si el calcio se mantiene a nivel del sarcómero, ¿qué pasa? El músculo se va a encontrar contraído constantemente y en algún momento dado se tiene que relajar. Entonces el óxido nítrico le dice al calcio que vuelva a su posición de origen. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Voy muy rápido? Háblenme, les quiero escuchar. Hola, ¿me escuchan? Hola, Iliana. Estaba probando mi micrófono, profe, porque hace rato no me escuchabas. Sí se entiende bien la clase. ¿Y el resto que dice Cindy, Belén, Nico, Noelia, David? Sí, profe. Bueno. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, que son los 12 pares craneales, los nervios raquídeos, que son 31 nervios raquídeos, y el sistema nervioso autónomo, que le dije que era el parasimpático y el simpático. Los nervios craneales, hay 12 pares craneales. Acá tenemos los 12 pares que se encuentran a nivel de la protuberancia del bulbo aquí. El primer par es el par olfatorio, el segundo es el óptico, el tercero es el motor ocular común, el cuarto es el patético, el quinto el trigémino, el sexto es el motor ocular externo, el séptimo facial, el octavo auditivo, el noveno el glosofaringio, el décimo vago, el décimo primero espinal y el décimo segundo el hipogloso. Hoy vamos a ver en la evaluación hasta el quinto par, hasta el trigémino, hasta aquí. Los nervios raquídeos espinales dijimos que habían 31 pares, ¿sí? Son los que envían información sensorial, tacto, dolor del tronco y las extremidades al sistema nervioso central a través de la médula espinal, reciben el nombre de raíces dorsales. O sea, toda la información de la temperatura, del dolor, de la sensibilidad superficial, que fue lo que yo le expliqué, que era táctil, térmica y dolorosa, ¿sí? Toda esa información es transportada por los nervios a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro, para que el cerebro procese la información, que fue lo que yo les dije ya a ustedes. Acá tenemos la médula espinal y las raíces espinales, que es lo que vemos aquí. Esto que vemos aquí, esto se llama plexo braquial. Y esto que vemos aquí se llama plexo lumbar. Y en algún momento vamos a hablar tanto del plexo braquial como el plexo lumbar. Creo que el plexo braquial nosotros ya hablamos luego ya en la clase, que fue lo que yo dibujé en el pizarrón, ¿se acuerdan? C1, C2, que era el tronco primario. ¿Se acuerdan? Sí, profe, pero dijiste que iba a volver Sí, a explicar. tenés razón, Belén. Lo que pasa es que me olvido. Pero vamos a hacer una clase de, ¿cómo le voy a decir? Una clase luego del plexo braquial y del plexo lumbar. Corta tu clase, profe. ¿Se corta? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. Bueno. Yo tengo hernia discal entre C5 y C6. ¿A nivel cervical? Sí, profe. Ah, ¿y tenés hormigueo, parestesia, eso? ¿Hormigueo en los brazos?
Sí, en el brazo derecho. Ah, Cuando una vez me agarró, la primera vez que se me manifestó, hasta los dedos tenía parestesia. sí. En el dedo anular y meñique. Dedo anular. Y meñique. Ah, entonces te afecta el nervio cubital. ¿Y cómo, qué Segura. haces para paliar eso? Ahora estoy bien, tengo mis remedios, que son al sistema nervioso central, actúa cuando me ataca. Ahora hace rato no me ataca más. Eh, Pero también inyectable, por una semana me apliqué, estuve en cama. Y todo empezó un domingo cuando me saqué una remera así rápido y ahí se me manifestó un poco, profe. Increíble era el ah, dolor. ¿qué te ve así? Y vos no sabes qué grado de hernia tenés. Grado 1, 2, 3, 4, hasta 4 ahí. No, no me dijo eso. Ah. Ahora cuando podés, ahora sabes. Vos tenés tu estudio en disco o en. Vos no tenés tu informe de eso. Sí, tengo en disco y tengo también en radiografía. Y tenés el informe. Sí, antigua. Sí, tengo. Y cuando pueda, ahora mandame. Voy a mirar. Te voy a mandar, profe. Dale. Gracias. Bueno. El sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿sí? Está formado por el sistema parasimpático y el sistema simpático. Estos son sistemas involuntarios. El parasimpático es todo es contracción. Y el sistema simpático es todo es relajación. Por ejemplo, como dice acá, el sistema parasimpático contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido del corazón, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula, contrae la vejiga, relaja el recto. Y el simpático es lo opuesto, dilata, inhibe, relaja, en vez de contraer, relaja. Todo eso es el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Parasimpático contrae y el simpático relaja. Simplemente eso es. Y el sistema nervioso autónomo se encarga de inervar al sistema vegetativo, que es corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino delgado, intestino grueso, vesícula, páncreas, eh, vejiga, uréter, uretra, arteria, todas esas cosas. Las vías sensitivas, dijimos que hay dos vías, una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es la que envía la información al cerebro y la vía eferente es cuando el cerebro envía la información o la orden, ¿sí? Acá vemos nosotros, ¿sí? El asta motora, el asta sensitiva. Esta es la parte anterior de la médula, ¿sí? Que es sensitiva y el asta posterior es motora. Entonces acá viene la orden, viene la información en el asta sensitiva o en el área sensitiva. Esto sube al cerebro, el cerebro procesa la información y envía la orden por el asta o la vía motora. Y de acá sale y esto va al músculo y le dice al músculo que se contraiga, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, chicos, acá me faltan a mí 3 minutitos. Vamos a hacer lo siguiente porque después ya entramos en la evaluación de los pares del quinto par craneal. Yo salgo, me graba la clase, dentro de 6 minutitos nos volvemos a conectar y damos la evaluación. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos, nos conectamos en 6 minutitos.